Ok, entonces un breve repaso de lo que es elementos de probabilidades. Vimos conceptos básicos, enfoques, reglas básicas, eventos excluyentes y no excluyentes. Eso era un poco la introducción, ¿verdad? Teoría que ustedes pueden ahí repasar en la presentación. Lo que sí quiero es dejar claro, bueno, las probabilidades son valores entre 0 y 1, ¿verdad? Conforme más cerca de 1 esté la probabilidad, significa que el evento es más probable que suceda, y entre más cercano a 0 es menos probable que suceda. Ahí vimos algunos conceptos, como lo que es evento o experimento aleatorio, que es el resultado de una experiencia aleatoria, el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados, y luego pasamos a lo que eran eventos mutuamente excluyentes, que son eventos que no pueden suceder dos al mismo tiempo. Vimos eventos simples y eventos compuestos. Eventos simples, cada uno de los puntos del espacio muestral, y eventos compuestos son varios eventos simples. Entonces ahí hicimos un ejercicio, lo resolvimos. Y después vimos los tres enfoques. El enfoque de probabilidad subjetiva, que es en donde está basado toda la parte de estadística bayesiana, en la parte de este teorema de probabilidades, explicado por Bayes, que nos permite, ¿verdad?, determinar probabilidades con base en la experiencia. Luego el enfoque de la teoría clásica, ¿verdad?, que es los casos favorables entre los casos posibles. Y después vimos el enfoque de probabilidad estadística o modelo de frecuencia relativa, que es el que más vamos a utilizar aquí, ¿verdad? Que es el número de veces que ocurre un evento entre el total de observaciones. Entonces ahí vimos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, vimos las reglas o propiedades básicas de lo que son las probabilidades. Entonces no existen probabilidades negativas, no existen probabilidades mayores que 1. Si se suman las probabilidades de eventos mutuamente excluyentes, ¿verdad? Esto es igual a la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de estos eventos, ¿verdad?, con el O, que O suma. Y después, si yo sumo todos los eventos que existen, ¿verdad?, entonces la probabilidad de todos los eventos es igual a 1. Vimos también la regla de la adición, ¿verdad? Que el O suma para eventos mutuamente excluyentes, el I multiplica, y luego vimos la probabilidad complementaria, que es 1 menos la probabilidad del evento de interés. Que ahí hicimos un ejemplo, un ejercicio, que una comunidad habían 20,000 personas, según el tipo de sangre, hicimos la tabla de probabilidades, ¿verdad?, que es la distribución de frecuencias relativas en términos de proporciones, no lo hacemos en términos porcentuales, sino que las probabilidades las trabajamos en términos de proporciones. Y respondimos algunas de las preguntas, ¿verdad?, aplicando las definiciones que vimos anteriormente. Y luego hicimos este otro ejercicio, lo hicimos en Excel, ¿verdad?, lo de cantidad de hermanos, que tenga 1, que tenga 2 o más, menos de 2 y entre 1 y 3. Y entonces ahí vimos cómo calcular las probabilidades con la frecuencia acumulada menos D. No solo con la frecuencia relativa simple, sino con la acumulada a menos D. Ya utilizamos esta de aquí. Y trabajamos con esta notación. Entonces esto fue lo que hicimos la clase pasada en Excel. Todo eso para eventos excluyentes. Después nos pasamos a eventos no excluyentes y vimos tablas cruzadas o tablas bivariadas o tablas de doble entrada, ¿verdad?, que son cuando dos eventos se ocurren al mismo tiempo. Ahí calculamos las probabilidades de ocurrencia de ambos eventos, que son probabilidades conjuntas, y la probabilidad de ocurrencia de cada evento por separado, que son las probabilidades marginales. Y después les puse esta nota en negrita que hay que tener cuidado, ¿verdad?, que cuando yo sumo dos probabilidades marginales para eventos no excluyentes, se debe restar la probabilidad conjunta. Entonces ahí, bueno, después vimos lo de la probabilidad condicional, probabilidad de que un subconjunto de casos favorables a un evento B se presente otro evento de interés A. Entonces lo que conozco es B, ese es el subconjunto favorable. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente A?
Entonces ahí es el cálculo de la probabilidad condicional, ¿verdad? Está condicionada a el evento que ya conozco. Trabajo solo con estos. Vimos lo de independencia. Si se cumple esta igualdad que tenemos aquí, entonces se dice que los eventos son independientes estadísticamente, ¿verdad? La probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales. Y luego hicimos este ejemplito que estaba aquí, que era la distribución de los estudiantes según provincia de residencia por sexo. Entonces, teníamos sexo, las provincias, ¿verdad? En las filas, sexo en las columnas. Todo lo que está en azul son las probabilidades conjuntas y lo que está en rojo son las probabilidades marginales. Y respondimos una serie de preguntas. Luego hicimos este otro ejercicio y lo resolvimos. Creo que hasta ahí quedamos. Esa es la solución del ejercicio. Me parece que lo logramos hacer en Excel, ¿verdad? Fuimos respondiendo a cada una de las preguntas. Sí. Sí, profe. Okay. Hasta ahí llegaba la presentación de elementos de probabilidades, que era un poco como situarlos ahí en los conceptos básicos y algunas reglas de cálculo, ¿verdad? De lo que son probabilidades. Y bueno, los dos tipos de eventos que se pueden presentar. Entonces vamos a pasarnos ahora a la otra presentación que tenía para hoy, que es la de distribuciones de probabilidades. Vamos a ver 3 distribuciones de probabilidades, 2 para variables discretas, que son la binomial y la Poisson, y una distribución de probabilidad para las variables continuas, que es la distribución normal y la normal estándar. Entonces vamos a empezar con la distribución binomial. Estas son algunas de las características que tiene la distribución binomial. Existe un total de n ensayos idénticos. Cada ensayo conduce a uno de 2 posibles resultados, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es denotada por P y la probabilidad de fracaso es denotada por 1 menos P. Los ensayos son independientes, es decir, el resultado de cualquier ensayo no afecta al resultado de otro. La distribución binomial tiene como parámetros n y p, es decir, n, que es el tamaño de la muestra, y p, que es la probabilidad de éxito. El promedio de la distribución binomial se calcula multiplicando el tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito, ¿verdad? N por P. La variancia, NP por Q. Y la función de densidad de probabilidad de la binomial está dada por esta formulita que está aquí. ¿Verdad? La fórmula no la vamos a aplicar directamente poniendo aquí el tamaño de la muestra, X, P, Q. No vamos a poner cada una de estas cosas, ni la multiplicación, ni los exponenciales, sino que vamos a utilizar la fórmula de Excel, que ya tiene programada a lo interno esta distribución de probabilidad. Entonces, X es el número de éxitos, N es el total de observaciones o ensayos, P es la probabilidad de éxito, y Q es igual a 1 menos P, es la probabilidad de fracaso. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice que en una comunidad hay 15 zurdos por cada 100 habitantes. ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 habitantes se encuentren 2 zurdos? Okay, entonces, ahí lo que vamos a hacer primero, ¿verdad? Es que identifica a la distribución binomial los parámetros. Entonces, vamos a identificarlo primero en una distribución de probabilidad. ¿Cuáles son los parámetros de esa distribución? Entonces, busquemos el tamaño de la muestra y la probabilidad de éxito. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? ¿100? 100 es el total de la población, pero dice cuál es la probabilidad de que en 10 habitantes se encuentren. 10 sería. 10. N es 10, ese es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y P, la probabilidad de éxito. ¿Qué sería? Recuerden que las probabilidades son valores entre 0 y 1.
Utilizando el modelo de frecuencia relativa, dice que hay 15 zurdos por cada 100 habitantes. ¿Cómo sacamos Sería ahí? 15 entre 100. ¿Sí? ¿Y eso da? Punto 15. 0,15. 0,15. 0,15. Ok, entonces ya tenemos los dos parámetros que son N y P. Y ya con eso, bueno, y este es X para cada uno de los enunciados. Entonces voy a pasarme a Excel para resolver el ejercicio. ¿Alguien anotó las preguntas o lo pasé muy rápido? Ok, entonces aquí en Excel voy a indicar los parámetros de la binomial que dijimos que era N y P. ¿Verdad? N dijimos que era 10, ¿verdad? El tamaño de la muestra. Y P, ¿cuánto era? Punto 15. ¿Qué era lo primero? ¿Cuál es la probabilidad de qué? ¿De encontrar cuántos son? 2. X igual a 2. Ok, entonces vamos a fórmulas, insertar función. Vamos a buscar dentro de las funciones estadísticas la distribución binomial. Entonces, distribución binomial, punto N, le voy a dar aquí aceptar. Vean que los parámetros de la distribución binomial dice número de éxitos. Es el número de éxitos o ensayos. ¿Cuántos vamos a hacer? Número de éxitos, 2, ¿verdad? De obtener 2, X es igual a 2. Ensayos dice el número de ensayos independientes. Ese hace referencia al tamaño de la muestra. N. Probabilidad de éxito de cada ensayo, punto 15. Y acumulado, le vamos a decir que no acumule el valor, sino que me dé la probabilidad en el punto. Profe, Sí, disculpe, es que no sé si es que sale diferente por ser como otra versión o si es que lo hice mal, porque a mí me sale, de primero me sale ensayos, luego probabilidad y luego dice número S y número S2. solo que haya agarrado la otra función que era la de series, porque la binomial, vea que aquí dice distribución punto binomial punto N, porque había otra que decía series. Dele cancelar y busca esta otra, a ver, Ok. me avisa. cualquier cosa. Sí, ¿Qué significaba acumulado? acumulado es la probabilidad acumulada a menos de. Acumulado es sí o no. Digamos, 0 es que no y 1 es que sí. Vean que ahí dice, yo le puse 0 y dice falso. Si le pongo 1 es que me dé la probabilidad acumulada de X menor o igual que 2. Por el momento es 0. Gracias. Mucho gusto. Ok, hasta ahí vamos bien, le damos a aceptar. Y ahí tenemos el cálculo de la probabilidad. Les pido por favor que en probabilidades trabajemos con mínimo 4 decimales. ¿Ya? ¿Quieren poner más? No hay problema. Cuando son valores muy pequeños, ponemos más, pero bueno, por lo menos 4. La segunda, ¿qué era lo que decía? Profe, Más Sí. zurdos. ¿podría poner por favor o sea, tocar ese resultado, el 0,27, porfa? Si lo hago manual, tengo que poner ese, o sea, siempre se ponen como el punto y coma. Sí, bueno, depende de la configuración de la máquina. Aquí le va a decir, cuando usted ve la función, ahí le dice punto y coma. A veces puede ser coma, pero sí tiene que dividir de alguna manera los parámetros. Sí, es que no me da igual. Bueno, no me da igual, sí, no me da, en realidad. Pero voy a fijarme, entonces, ya le tomé captura. Gracias. Ok.
Muy bien, la otra me dijeron dos o más zurdos. Sí, profe. Ok. Entonces, dos o más, vamos a ver. La clase pasada trabajamos con las probabilidades acumuladas a menos de, ¿verdad? Que yo les dije que la mayoría de las distribuciones vienen acumuladas a menos de, menor o igual. Y esta no es la excepción, ¿verdad? Entonces, en la binomial también las probabilidades vienen acumuladas a menos de. O la probabilidad en el punto como lo acabamos de hacer. En esta fórmula que nosotros indicamos aquí, el número de ensayos, el número de éxitos, el número de ensayos, la probabilidad de éxito y que no era acumulado, ¿verdad? Aquí obtuvimos la probabilidad de que X fuera igual a 2. Pero aquí me está diciendo de que X sea 2 o más de 2, ¿verdad? Eran 10 personas las que estoy tomando en cuenta en ese tamaño de muestra. Entonces, de que hayan 2 zurdos, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, ¿verdad? Recuerden que el O suma en probabilidades. Entonces tendría que hacer la probabilidad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Tengo que hacer todas esas probabilidades. O, ¿qué se les ocurre? Trabajar con la complementaria. ¿Qué les parece? Sería X menor o igual que 2 o 1. ¿Me van siguiendo? ¿No me van siguiendo? Profe, no, me perdí un toque, no entiendo por qué menor o igual que 1. Entonces, vamos a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me alcanzó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Son 10 personas. Estamos obteniendo la probabilidad de que sean zurdos. Esa es mi probabilidad de éxito. Entonces, la probabilidad de obtener 2 zurdos, ya la sacamos, es 0.2759. Aproximadamente un 27.6%, ¿verdad? Es esa probabilidad de ahí. Ahora me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que en esa comunidad yo obtenga 2 o más de 2 zurdos, ¿verdad? Entonces tengo que obtener aquí 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Tengo que obtener todas estas probabilidades, ¿verdad? De que sea 2, de que sea 3, o 4, o 5, etc. Entonces, al trabajar con la probabilidad complementaria, yo puedo hacer esta, ¿verdad? Esta probabilidad que dice X mayor o igual que 2, o sea, 2 o más. Yo puedo hacer 1. Recuerda que en una de las propiedades de las probabilidades dijimos que la suma de las probabilidades de todos los eventos es igual a 1. Cuando uno construye una distribución de frecuencias, al final suma 1, ¿verdad? Entonces, si yo a 1, que es la suma de todas las probabilidades, le resto la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, ¿verdad? Le resto esto, 1 y 0. Entonces ya me quedo con esta otra probabilidad de aquí, ¿verdad? Probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, ¿verdad? Es decir, de 2 en adelante voy a obtener esa probabilidad. Si la suma de todas las probabilidades es 1, ¿verdad? Si yo sumo todo esto, todas las probabilidades, la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Entonces, a esa suma, a ese espacio muestral que tengo ahí definido, le voy a quitar la de 1 y la de 0. Le voy a quitar X menor o igual que 1 para que me quede 2 o más. ¿Estamos claros? Ahora sí, profe. Sí. Gracias. Ok. Profe, gracias. Ok. Entonces voy a cerrar esto. Entonces, trabajo con la probabilidad complementaria. Por eso hicimos ahí el repaso flash, ¿verdad? Entonces, hago aquí 1 menos, y voy a buscar aquí la probabilidad de X. Bueno, esto que tengo aquí, 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Entonces, voy a utilizar la misma función de probabilidad, ¿verdad? En fórmulas, insertar función. Ahí voy a buscar la función binomial.
distribución binomial. ¿Ven que dice? Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial. Ahí le doy a aceptar. Número de ensayos, perdón, número de éxitos en los ensayos. 1, ¿verdad? Ensayos, es el tamaño de la muestra, son 10. Probabilidad de éxito es 0.15. Y aquí sí quiero que haga la probabilidad acumulada, porque vea que le estoy diciendo 1 o 0. ¿Ya? Menor o igual que 1. Entonces le voy a decir que sí, que lo haga acumulado. Yo le voy a poner un 1 aquí, acumulado. Y le doy a aceptar. Entonces, la formulita que planteé aquí. Esta es la probabilidad de que sea, de encontrar un zurdo o menos, ¿verdad? 1 o 0. Pero me están pidiendo 2 o más. Entonces tengo que restarle a 1 eso. Voy a hacerlo aquí, 1 menos esta probabilidad. Y este sería el resultado. De 2. Menos de 2. Sí. Menos de 2 sin incluir el 2. ¿Verdad? Es una variable discreta la que estamos trabajando. Entonces voy a hacer aquí otra vez los numeritos. 1, 2, 3, 4, 5. Menos de 2 sin incluir el 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el número que está antes de 2? De ahí sería igual 1. 1 o 0, ¿verdad? Tengo que ubicar estos dos valores. ¿Verdad? Menos de 2 sin incluir el 2. 2 o menos sería incluir el 2, pero dice menos de 2 sin incluir el 2. Entonces, el número que está antes del 2 sería el 1. Entonces, esto es igual a probabilidad de X menor o igual que 1. Entonces, aquí en fórmulas, insertar función, busco la distribución binomial. Profe, ¿no sería la misma que calculamos hace un momento? Sí, exactamente esa misma. Número de ensayos, perdón, número de éxitos 1, número de ensayos 10, probabilidad de éxito 0.15, acumulado sí, es este valor que calculamos aquí, como dijo la compañera. Ahora la que sigue. De 1 a... De 1 a 4. Sí. Menor o igual que X, menor o igual que 4. Vean que estoy haciendo todo el planteamiento, toda la notación que estamos utilizando para probabilidades. Entre 1 y 4. Siempre pongo primero el menor, ¿verdad? X mayor o igual que 1 y X menor o igual que 4. ¿Verdad? Eso significa X entre 1 y 4. Voy en orden de menor a mayor. 1 aquí de primero. Menor igual X menor igual 4. Entonces, esta sería probabilidad de X. Vamos a ver aquí en el dibujito. ¿Qué tenemos que ubicar ahí? Dice que es entre 1 y 4, ¿verdad? O sea, de que sea 1, de que sea 2, de que sea 3 y de que sea 4. Esta es la probabilidad que tengo que calcular aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Esa es la que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Probabilidad de X menor o igual que 4, ¿verdad? Menos, ¿qué le tengo que quitar? Menor o igual que 4 incluye 0, 1, 2, 3, 4. Le quita la del 0. Le quito la del 0.
0 y ya tengo 4 o menos, le quito 0 y tengo entre 1 y 4. Lo que está ahí señalado en rojo. Entonces aquí sería la de 4. Menos la de 1. Perdón, la de 0. Entonces calculamos esas probabilidades. Fórmulas, insertar función, busco la distribución binomial y le indico los parámetros. Número de éxitos, 4. Ensayos son 10. Probabilidad de éxito es 0.15. Acumulado, sí. Porque necesito la de 4, la de 3, la de 2, la de 1 y la de 0. Y ahora voy a calcular la de 0. Y aquí voy a hacer la resta. Entonces, este menos este. Y esto me da el resultado de lo que me están pidiendo, que es la probabilidad de encontrar de 1 a 4 zurdos. Ok, estos son los resultados que acabamos de obtener. Aquí les dejo la formulita, ¿verdad? Con el ejemplo del primero. O sea, que vienen aquí acumulados 0 porque estábamos obteniendo la probabilidad de que x sea igual a 2. Las demás las hicimos aquí con acumulado 1, ¿verdad? Acumulado a menos d. Pero esta es la función que estamos utilizando. Ok, hagamos este de práctica. Ok, entonces vamos con los resultados de ese ejercicio. Dice que eran 5 vuelos y que la probabilidad de que un vuelo llegue tarde es 0.2. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno llegue tarde? Entonces x igual a 0. Y ahí, ajá, los parámetros serían 0, número de éxitos. Luego tenemos el tamaño de la muestra, el total de ensayos, la probabilidad de éxito y sin acumular, ¿verdad? Punto 3277. Luego la probabilidad de que 2 o más, ¿verdad? Es lo que estaba planteado. Ustedes me corrigen que tenga ahí copiados los enunciados. Estoy leyendo lo que tiene ahí la compañera, ¿verdad? 2 o más lleguen tarde. ¿Sí estamos bien? De que al menos 2 vuelos lleguen tarde. Decía. Ah, de que al menos 2, ajá, entonces 2 o más. Entonces sería 1 menos, menor o igual que 1. Ahí tenemos la probabilidad de ese punto 2627. Para ver ahí. Ajá. Esa sería, bueno, x menor o igual que 1, 1, B20, B21, que es el tamaño de la muestra, probabilidad de éxito y acumulado 1. Y 1 menos eso, que es el resultado que está ahí, donde está marcado en la compañía. Luego, entre 2 y 4. Ajá, entre 2 y 4 vuelos lleguen tarde. Ajá, que sería menor o igual que 4 menos menor o igual que 1. ¿Verdad? Entonces esa es la de 4 y la otra es la de 1 y entonces restamos la de 4 menos la de 1. Muy bien. Y después dice menos de 3. Ajá. Que sería menor o igual que 2. Entonces los éxitos son 2 y acumulado 1. ¿Dudas con este ejercicio, con lo que tiene ahí proyectado la compañera? No sé si ocupan que ingrese alguna de esas funciones. Profe, ¿podría la última explicarla? Es que no la entiendo. Dice que sean menos de 3. Entonces sería x menor o igual que 2. El número de éxitos serían 2. Ensayos son 5. Probabilidad de éxito es 0.20. Y acumulado 1. Todas las probabilidades vienen acumuladas a menos d. Entonces, cuando ustedes utilizan la distribución binomial,
ahí al final en acumulado ponemos 1. A excepción de la primera, que dice x igual a 0, entonces en acumulado ponemos 0, ¿verdad? Que no acumule, sino que me dé la probabilidad en el punto. En la segunda, x mayor o igual que 2, trabajamos con probabilidad complementaria. Entonces 1 menos, menor o igual que 1. Esta dice probabilidad de x menor que 3 sin incluir el 3. Entonces sería 2 o menos. ¿Verdad? Menos de 3 sin incluir el 3 sería el número que está antes de 3 en una variable discreta es 2. Ese sería el ejercicio que está ahí, que tiene la compañía. Profe, es necesario como, Gracias. es que yo lo intenté hacer, escribí igual y puse el insertar fórmula y le escribí 3 y después 0 y no vio el resultado. Pero yo creo que, o sea, uno tiene que utilizar el número menor. Depende, porque si usted necesita la probabilidad de 3, pone la probabilidad de 3. O sea, no es que tiene que utilizar el número menor, tiene que ver si incluyo o no incluyo el valor. ¿Verdad? Si a Sí, mí por me eso. Ajá, si a mí me están diciendo menos de 3, entonces sería menos de 3 sin incluir el 3. Si yo le digo 3 o menos, entonces ahí sí incluyo el 3. ¿A eso es lo que está Sí, haciendo referencia? sí. Ah, ok. Entendí. Exacto. Y estamos empezando a ver las distribuciones, ¿verdad? Estas son discretas, por eso hay que tomar en cuenta si incluyo o no incluyo el valor, ¿verdad? Como esta, menos de 3 sin incluir el 3, entonces sería a partir de 2. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Profe, yo no pude hacer la C. ¿Me la podría explicar, por favor? Sí, la C dice que sea entre 2 y 4. Entonces la probabilidad de x menor o igual que 4, ese incluye 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces tengo que quitarle la de 1 y la de 0 para que me quede a partir de 2. Entonces ahí la compañera lo que hizo fue a la derecha en la columna E y F plantear la probabilidad de x menor o igual que 4 utilizando la distribución binomial, ¿verdad? Entonces esta que está ahí marcada, probabilidad de x menor o igual que 4, como le digo, incluye 4, incluye 3, incluye 2, incluye 1 e incluye 0. Pero me están diciendo que incluye los valores a partir del 2. Entonces tengo que quitarle 1 y 0, la acumulada de 1 y 0. Y después restar esas probabilidades. La de 4 menos la acumulada de 1 y 0 me queda entre 1 y 4. Ok, entonces eso que vimos anteriormente, los dos ejercicios que hicimos eran de la distribución binomial. Otra de las distribuciones de probabilidades que se utilizan para variables discretas es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson hace referencia al número de ocurrencias de algún evento en un intervalo de tiempo. Y la función de probabilidad está dada por esta formulita que está aquí, ¿verdad? Lambda es el parámetro de la distribución, que es el promedio de veces que ocurre un evento. Entonces, anteriormente la binomial vimos que tenía dos parámetros, N y P, tamaño de muestra y probabilidad de éxito. En el caso de Poisson es solamente un parámetro que es mu o lambda, ¿verdad? El promedio y la variancia son iguales. La probabilidad de ocurrencia de los eventos es independiente. Probabilidad de un evento es proporcional a la longitud del intervalo. Y X es una variable discreta con asimetría positiva. Es decir, el número X es el número observado de ocurrencias del evento en una unidad de tiempo, en un espacio o en un volumen. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice que se quiere determinar la probabilidad de que 5 pacientes lleguen en la siguiente hora. Los registros dicen que en las últimas 80 horas han entrado 800 pacientes al hospital. Entonces ahí lo que hacemos es sacar el promedio, que es 800 entre 80. Eso nos da un promedio de 10 pacientes por hora.
Dice, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 5? Entonces ahí hacemos la probabilidad de X igual a 5. Anteriormente usábamos unas formulitas que estaban en el libro de fórmulas y que estaban impresas. Entonces las fórmulas que estaban ahí solamente tenían los valores acumulados a menos de. Entonces en Excel tenemos la ventaja de que podemos obtener la probabilidad en el valor o las probabilidades acumuladas a menos de. Si yo necesito la probabilidad de X igual a 5, yo lo puedo calcular también como la probabilidad acumulada de X hasta 5, ¿verdad? Esto incluye la de 5, la de 4, la de 3, la de 2, la de 1 y la de 0. Entonces le quito 4, 3, 2, 1 y 0 y me queda 5. Entonces esa es otra forma de resolverlo. Voy a pasarme a Excel para ver esa función. Entonces la distribución de Poisson solamente tiene un parámetro, que es el promedio, es mu o lambda, tal y como estaba ahí especificado en la presentación. Y dice que la cantidad de pacientes en promedio, ¿verdad? En una hora era de 10, 800 entre 80. 800 era el total de pacientes en 80 horas, entonces es un promedio de 10 pacientes por hora. Y me dicen cuál es la probabilidad de que X sea igual a 5. Entonces en fórmulas, insertar función. Dentro de las funciones estadísticas, buscamos la distribución binomial. La distribución de Poisson. Creo que está en la P y no en la D. No está como distribución de Poisson, sino como Poisson.distribución. Por aquello. Y le damos a aceptar. Y entonces, ¿cuáles son los parámetros? X, pues el número de eventos o el número de éxitos, como lo llamábamos en la binomial. Dice que es 5, ¿verdad? X igual a 5. Media o promedio, ¿verdad? Valor esperado también se le llama. Dijimos que es 10. Y acumulado, ¿verdad? Si queremos la función acumulada a menos de, menor o igual, le ponemos 1. Aquí como queremos el valor en el punto, entonces le ponemos 0. Acumulado 0 y le damos a aceptar. Y eso nos da la probabilidad, perdón, de X igual a 5 para una distribución de Poisson con un promedio de 10. Entonces esta es la función de Poisson, la distribución de Poisson en Excel. Ahí están como los pasos y aquí está el pantallazo con la función, con los parámetros que ocupamos, que es X, es el valor de la variable, el promedio, que es solamente el parámetro que tiene la de Poisson, y si es acumulado o no, ¿verdad? Si es en el punto, entonces es 0. Si es acumulado a menos de, le ponemos 1. Si es acumulado más de, trabajamos con la probabilidad complementaria. 1 menos la probabilidad menor o igual. Entonces, vamos con este otro ejercicio. Dice, si el promedio de maletas perdidas por vuelo es de 0.3, ¿cuál es la probabilidad de que no se pierda ninguna maleta? Se pierdan 2 o menos y se pierdan más de 2. Ok, entonces en esa primera de la distribución de Poisson dice X igual a 0. Entonces 0 es X, el promedio es 0.3, que ya lo teníamos ahí, y sin acumular, ¿verdad? Acumulado 0. Y eso nos da como resultado 0.7408. La otra era 2 o menos, eso decía el enunciado, 2 o menos. Sí, profe. Ok, entonces revisemos ahí nada más los valores de la distribución. Serían X es 2, el parámetro es 0.3, que es el promedio,
y acumulado 1, ¿verdad? La distribución acumulada a menos D. Muy bien. Nos da 0.9964. Y después decía más de 2, sin incluir 2. Sí, profe. Ok, más de 2, entonces dice que es más de 2 sería mayor o igual que 3, que hace referencia a 1 menos menor o igual que 2. Ajá, ahí le damos vuelta a la probabilidad, ¿verdad? Hay que entender antes de hacer la distribución de probabilidad, el cálculo, es el planteamiento que está haciendo la compañera, que tiene ahí proyectado, ¿verdad? En la columna A y en la columna B. Vean que ella especifica ahí probabilidad de X mayor que 2. Eso es igual a la probabilidad de X, nada más le faltó la X, pero bueno, probabilidad de X mayor o igual que 3, ¿verdad? Mayor que 2 sería a partir de 3, ¿verdad? Más de 2 sin incluir el 2 sería a partir de 3. Entonces 3 o más. Y como no tenemos las probabilidades acumuladas más de, solo tenemos las menos de, entonces trabajamos con la probabilidad complementaria. Tenemos que darle vuelta a ese más de. Entonces hacemos 1 menos, ¿verdad? 1, que es la suma de todas las probabilidades, menos 2 o menos, me queda 3 y más, ¿verdad? Que es lo que está planteado ahí. Y ahí entonces lo que estamos calculando, ya teníamos la de 2 o menos, entonces 1 menos esa probabilidad que ya teníamos ahí calculada, que es lo que está señalando ahí Mariana. Ajá, y ese nos da como resultado 0.0036. ¿Alguna duda? Ok, entonces ahí tenemos los cálculos y las respuestas, ¿verdad? De ese ejercicio. Y ahora pasamos a lo que es la distribución normal. La distribución normal es una de las distribuciones más conocidas. La vamos a utilizar para variables continuas. Hay un poco de historia, ¿verdad? Que se presenta. Fue utilizada por primera vez por Abraham de Moivre en un artículo en el año de 1733. Gauss, que afirmaba haber usado el método de mínimos cuadrados desde 1794, lo justificó en 1809, asumiendo una distribución normal de los errores. Entonces, en realidad, este señor fue el que la descubrió, la publicó, pero Gauss fue el primero que la utilizó. Yo no sé si en algunos artículos pueden leer como la curva de Gauss o la distribución de Gauss también, ¿verdad? Se le asocia a este señor el uso de la distribución normal, ¿verdad? Pero el que la descubrió fue este otro. Bueno, en fin, es una de las distribuciones que más se utiliza en estadística. Ejemplos de variables relacionadas con esta distribución, bueno, caracteres morfológicos de individuos como la estatura, fisiológicos como el efecto de un fármaco, sociológicos como el consumo de ciertos productos en un grupo de individuos, psicológicos como el coeficiente intelectual, nivel de ruido en telecomunicaciones, errores cometidos al medir ciertas magnitudes. Entonces, en realidad el comportamiento de las variables, muchas de las variables cuantitativas continuas, las manejamos así, ¿verdad? Con esta distribución. Entonces podemos obtener las probabilidades asociadas a estas variables por medio de la distribución normal. La distribución normal tiene las siguientes características. Se utiliza para variables continuas, es simétrica con respecto al promedio. Simétrica significa que el promedio, la moda y la mediana son iguales. Media y promedio es lo mismo, ¿verdad? Con referencia a cualquiera de los dos términos. Media, moda y mediana son iguales. El área bajo la curva es igual a 1. Y si trazamos perpendiculares a una distancia de una desviación estándar, el área aproximada es de 68.3%. Entonces, a partir del promedio, si yo veo la distancia a una desviación del promedio, ¿verdad? Aquí está centrada la distribución. El área bajo la curva es del 68%, con una desviación estándar.
Con 2 desviaciones estándar tenemos un área aproximada del 95.5% y a 3 desviaciones estándar tenemos el 99.7% del área bajo la curva. Entonces toda el área bajo la curva es 1 o 100, ¿verdad? Aplicado en las probabilidades o las proporciones por 100 para usarlas en términos de porcentajes. Y estas son las áreas bajo la curva con una desviación estándar, con 2 desviaciones o con 3 desviaciones. Son algunas de las características que tiene la distribución normal. Los parámetros que tiene la distribución normal son mu y sigma, promedio y la desviación estándar. La función de probabilidad está dada por esta formulita de aquí y la variable, por ser continua, varía entre menos infinito y más infinito, ¿verdad? Puede tomar cualquier valor positivo o negativo. Hay una familia de distribuciones según sea el promedio y la desviación estándar. Aquí hay algunos ejemplos de distribuciones normales, ¿verdad? Centradas en 0, las primeras 3, la roja, la azul y la verde. Y la fucsia está centrada en -2. Y ahí con las desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces en el primer caso, en la roja, tenemos la distribución centrada en 0 con una variancia de 0.2. Esa es la variación que tienen los datos. Están muy concentrados, muy cerca del promedio, por eso es que la curva es así, muy estirada, con poca variancia. Si aumentamos un poco la variabilidad, la curva verde tiene una variación de 5, ¿verdad? Un promedio de 0, pero la variación es de 5, entonces ya varían un poco más los datos. Y la azul tiene una variación de 5. La variación de la verde era de 1 y la de la azul es de 5. Entonces la curva es más aplanada, ¿verdad? Más achatada al centro. Entonces hay más variabilidad, hay más distribución de los datos. Aquí los datos están más concentrados, más cerquita del promedio. Y en este caso la distribución está centrada en -2, tiene un promedio de -2 y una variancia de 0.5. La curva está fucsia. Entonces hay un montón de distribuciones de probabilidad según sea el promedio y la desviación estándar. Así va a ser la curva. Entonces, como hay tantas distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Dependiendo del promedio, aquí nada más les puse 4 distribuciones. Pero dependiendo de cómo sea el promedio y la desviación, pueden haber muchísimas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es trabajar con la distribución normal estándar. La distribución normal estándar lo que hace es pasar la variable X a una variable Z por medio del proceso de estandarización. Entonces, lo que hacemos es X, le vamos a restar el promedio y lo vamos a dividir entre la desviación estándar para convertir esta X en una variable Z. Una variable nueva que varía entre menos infinito y más infinito, pero está centrada en 0. El promedio es igual a 0 y la desviación estándar es de 1. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con esta variable Z, con la distribución normal estándar y no con la distribución normal. Vamos a hacer una traslación de la variable. Las áreas bajo la curva las hacemos por medio de la integral, ¿verdad? De los valores que vamos a obtener, el rango de valores. Y esta es la función de densidad o la función de probabilidad, ¿verdad? Es igual a esta función que tenemos aquí, nada más que esta está en X, en términos de X, y esta está en términos de Z. Aquí hacemos la conversión, el proceso de estandarización. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Dice que las concentraciones de colesterol en sangre siguen una distribución simétrica, una distribución normal, cuyo promedio es de 200 y la desviación estándar es de 20. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que tenga menos de 155 miligramos por decilitro de colesterol? Entre 185 y 205 y más de 220. Entonces vamos a utilizar la distribución normal estándar que está en Excel y vamos a hacer todo este desarrollo, este proceso. Voy a pasarme Excel. Voy a una hoja aquí con la distribución normal.
Ok, entonces, en la distribución normal estándar, en todas las distribuciones de probabilidades, binomial, Poisson, normal y todas las otras distribuciones que existen, que aquí solo vamos a ver estas tres, en todas las distribuciones de probabilidades siempre identificamos una distribución de probabilidad por sus parámetros. Entonces, en la distribución normal estándar, los parámetros son el promedio y la desviación estándar. Ok, ¿cuál es el promedio de la variable que estamos midiendo? Que es una variable continua. Voy a ponerlo por aquí, variable continua. Las dos anteriores, la binomial y la Poisson, son variables discretas. Esta es continua. ¿Cuánto era el promedio? Creo que era el colesterol, algo así, ¿verdad? Sí, 200 miligramos por decilitro era. Nivel de colesterol en sangre. El promedio es de 200, ajá. ¿Y la desviación estándar? De 20 miligramos por decilitro. Ok, de 20. Y nos decían cuál era el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que tenga menos de 155 miligramos por decilitro? Menos de 150. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trasladar la variable a una variable z. Entonces, mi variable original x, que sigue una distribución simétrica, está centrada en 200. Ese es el promedio, ¿verdad? La distribución, lo que voy a hacer es trasladar esta variable x a una variable z que está centrada en 0. ¿Cómo hago para centrar esta variable x a una variable z centrada en 0? Entonces hago el proceso de estandarización. El proceso de estandarización es x, lo voy a convertir en z, y para convertirlo en z, lo que tengo que hacer es restarle el promedio, x menos mu, y eso dividido entre la desviación estándar, entre sí. Ese es el proceso de estandarización, ese es el proceso de traslación que vamos a hacer de convertir esta variable x en z. Vamos a hacer ese proceso aquí. Entonces sería x es 155 menos el promedio, que es 200, y eso lo voy a dividir entre 20. $155 menos 200. Aquí tengo que ponerle paréntesis, porque si no me va a dividir solamente el 200 entre 20, y lo que quiero que divida es la resta. 155 menos 200 entre 20. Entonces, este es el área que me están pidiendo aquí, 155 o menos. Estoy trasladando x a una función z por medio del proceso de estandarización que acabamos de hacer aquí. Y obtengo este valor de menos 2.25. Entonces, ahora lo que necesito es ver la probabilidad asociada a ese z, ver la probabilidad de x, perdón, de z, que ya lo acabamos de transformar, menor a menos 2.25. Vamos a buscar la distribución normal. Entonces, en fórmulas, insertar función. Vamos a buscar la distribución normal estándar. Normal estándar.n, que trabaja con los valores acumulados. Y ahí lo que necesito es el valor de z. Ese es el parámetro de la distribución. Y si es acumulado. Acumulado menos t. Y vamos a trabajar casi siempre acumulado. La integral de un valor es 0. Entonces en el punto no se mide, sino que se mide entre dos valores. En este caso desde menos infinito hasta 155, ¿verdad?
o desde menos infinito hasta menos 2.2 en términos de z. Entonces este es el valor de z, menos 2.25, acumulado sí, acumulado a menos d, y le damos a aceptar. Entonces ahí tenemos la probabilidad. El único parámetro que estoy utilizando es z, porque aquí hago el proceso de estandarización. Entonces esta probabilidad, este que está ahí señalado con negro, esta área bajo la curva, valor de esa probabilidad es 0.0122. Y eso está bien. Profe, es como 25. Este valor con la función. Sí, exacto. Ok. Aquí en fórmulas, insertar función. Dentro de las funciones estadísticas, la función que utilicé fue la distribución normal estándar, punto n, que me pide de parámetros el z y el valor acumulado. Aquí le di a aceptar. Z hice referencia al valor estandarizado, ¿verdad? Hice el proceso aparte de 155 menos 200 entre 20, era X, era 155. Y aquí lo que estoy haciendo es centrando la distribución en cero, haciendo el proceso de estandarización. Entonces el valor que ubico o el valor que necesito aquí para ver la probabilidad es menos 2.25, que es este Z. Y trabajamos la distribución acumulada menos D. Entonces aquí le pongo 1, ¿verdad? En acumulado. Y le damos a aceptar. Profe, Sí, yo, bueno, vi también una fórmula que dice distribución normal n y esa trae para meter ahí la desviación estándar, el promedio, el x y poner si es acumulado o no. No sé si es válida o no. y le da lo mismo. Me da lo mismo, 0,012224. Sí, me da igual. Ok. Vamos a usarla también. La distribución normal.n. Esa. Ajá. Sí, esa está en términos de X y no en términos de Z, pero sí, también es válida. 155, ¿verdad? Que es el primer dibujo que está ahí. Es X, es lo que me están pidiendo. El promedio de 200, la desviación estándar es 20 y acumulado 1. Es este mismo valor que tenemos aquí, ¿verdad? Siento que hay uno Profe, como calcularlo, perdón. ¿Mm? que siento que hay uno se ahorra como el calcularlo a pie. Claro. Sí, para ahorrarse el proceso de estandarización. Sí, me parece bien. Profe, ¿cómo es que se llama la que dijo Angie? Se llama distribución normal, distribución, aquí está, dis.norm.n. La anterior era la normal estándar y esta es la normal. Dice que era la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que tenga entre 185 y 205 miligramos por decilitro? Entre 185 y 205. Entonces, como dijo Angie, fue la que nos recomendó usar la fórmula de la normal y no la normal estándar. Bueno, nada más, antes de hacer la fórmula, recuerden que la fórmula me dice si está acumulado o no, ¿verdad? Acumulado a menos D. Entonces aquí necesitaría la probabilidad de que X sea menor o menor igual a 205 menos la probabilidad de X menor que 185. Menor o menor igual, que no importa porque la variable es continua. Entonces necesito estas dos probabilidades, ¿verdad? La de 205 y la de 185.
Entonces, en fórmulas, insertar función, busco la distribución normal. Y le indico los parámetros. Entonces sería 205, promedio de 200, la desviación estándar es de 20 y acumulado 1. Y en este caso sería 185, el promedio es de 20, la desviación, perdón, el promedio es de 200, la desviación estándar es de 20 y acumulado 1. Y aquí lo que hago es la resta de las dos probabilidades. Y nos ahorramos el proceso de estandarizar. Profe, abajo donde dice TX menor que 185, ¿es menor o es menor igual? Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque es una variable continua. Entonces, menor que 205, ¿cuál sería el valor que está antes de 205? Ah, ¿Cuál es el valor que está antes de 205 en una continua? 204.9. Ajá, 204.9999999, así infinito casi, ¿verdad? Entonces, prácticamente es el mismo valor, 205. Entonces, en una continua, no importa si pongo menor o menor igual, si incluyo o no incluyo el valor, porque el valor que está antes es prácticamente el mismo. Ok. Y el valor que está después también, ¿verdad? Porque aquí me dice mayor que 185. ¿Por qué no puse aquí 184, verdad? Porque es 184.99999. Entonces, puedo poner aquí 185. Es prácticamente el mismo valor. Ajá. Hay que tener muy buena la observación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando la variable es discreta. Aquí sí tengo que ver si incluyo o no incluyo el valor en una discreta, si es menor o si es menor igual, ¿verdad? Porque aquí vean que, por ejemplo, menor que 2 era menor igual que 1, no es 1.9999, ¿verdad? Porque este caso, bueno, estas eran personas, esta era lo de los zurdos, o en el caso de las maletas, ¿verdad? Son variables discretas, entonces en la binomial y en la Poisson tienen que tener mucho cuidado si incluyo o no incluyo el valor. En la normal, como los valores están continuos, ¿verdad? Están pegados, entonces no importa si pongo menor o menor igual, ¿verdad? Porque es prácticamente el mismo valor. Lo que hay que tener cuidado es si es mayor o menor, ¿verdad? Si es menor, hago el cálculo directo con los acumulados. Pero si es mayor, tengo que darle la vuelta a la probabilidad. Tengo que poner 1 menos, menor que. Creo que la última es de ese tipo, ¿verdad? La C. ¿Alguien me dice qué decía la última? Más de 220. Más. Sí. Más de 220. Entonces, no tengo las probabilidades acumuladas a más de, solo tengo las probabilidades acumuladas a menos de. Entonces, tengo que darle la vuelta. Entonces, aquí sería 1 menos la probabilidad de X menor igual, no importa, que 220. 1 menos X menor que 220. Y aquí buscamos esa probabilidad en fórmulas estadísticas, insertamos la distribución normal, no la normal estándar, sino la normal, con los parámetros 220, promedio de 200, desviación estándar de 20 y acumulado 1. Y a esta probabilidad el resto 1 menos este valor. Ese sería el resultado.
vamos a ver, esta fórmula que estamos utilizando, gracias a que tenemos Excel, podemos utilizar esa función. En el dibujito que yo borré, yo lo que hice fue indicarles que estamos trabajando con una variable X que está centrada en 200, ¿ya? Que ahí averiguamos esas probabilidades que acabamos de hacer, la A, la B y la C, y que como no tenemos la distribución de probabilidad de X centrada en 200 con una desviación estándar de 20, era lo que estamos trabajando, lo que hacemos es trasladar la Z, ¿verdad? Con una distribución centrada en 0. Antes que trabajamos las tablas que estaban impresas, bueno, necesitábamos hacer esto obligatoriamente, porque lo que teníamos a la mano era solamente la distribución normal estándar. Porque aquí yo estoy trabajando una variable, nivel de colesterol, que está centrada en 200, pero puedo trabajar cualquier otra variable, ¿verdad? Si yo empiezo, no sé, digamos, peso, y está centrada en un promedio de 60, entonces ya necesito otra distribución de probabilidad. Y si cambio de variable, estatura, está centrada en 162, por decir algo. Ese es mi promedio. La variancia es de más o menos 3, ¿verdad? Entonces, cada variable que yo vaya a analizar va a ser una distribución de probabilidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, trasladar esta X a una variable Z que está centrada en 0. Aquí tenemos la facilidad y la ventaja de trabajar con Excel, entonces no hay problema. Por eso cambié la fórmula, digamos, aquí les enseñé el proceso de estandarización y todo, pero no importa, digamos que Excel nos permite o nos da esa ventaja de que tiene las fórmulas programadas y podemos obtener la distribución normal y además la normal estándar. La mayoría de funciones que vamos a utilizar, apenas terminemos este tema, que ya viene el tema de estadística inferencial, cálculos de tamaños de muestra, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, las fórmulas que utilizan son la Z, son la normal estándar, además de otros estadísticos que vamos a ver en su momento. Entonces, uno tiene que conocer el proceso de estandarización. Aquí, como les digo, por la facilidad que tenemos de utilizar Excel, podemos utilizar la distribución normal. Pero en otras fórmulas que vamos a conocer más adelante o vamos a utilizar esta, la distribución normal estándar que está centrada en 0. Por el momento no hay problema, vamos a utilizar la normal con los parámetros que se indican, ¿verdad? El promedio, la desviación estándar, la variable y acumulado. Ah, bueno, profe, gracias. Es que a mí sí me da bien con la normal, pero no con la normal estándar. Gracias. Sí, bueno, le debería dar igual con las dos. Ahora podemos ver que, pero no hay problema, puedo usar la normal.